¿Qué tal todos? Qué gusto veros así. Bueno, muchas caras conocidas. Lo primero de todo, muchas gracias Berto y a todos en Soulside, sobre todo, que para mí sois como mi casita también, ¿no? Porque colaboro con vosotros y me encanta siempre lo que hacéis. Y me encanta veros a todos los que os conozco, a los que no también. Y no, muy motivada de estar aquí hoy. Y nada, no sé si presentarme un poco más, porque tampoco me quiero enrollar sobre eso. Bueno, para contaros, pues yo soy filósofa de formación. eh, Muy prontito, la filosofía para mí es una de mis pasiones fuertes, ¿eh? O sea, yo soy... La filosofía me mueve muchísimo, ¿no? Y tanto es así que, claro, la carrera pues no era lo que me esperaba. Luego me metí en la investigación y demasiado sillón, ¿no? Yo soy un poco activa, me gusta hacer cosas en el mundo y entonces, claro, al final, después de formarme, complementar mi formación y mirar mucho lo que era esa filosofía práctica aplicada a la vida, ¿no? Es una corriente de la filosofía que lo que hace es dejar de teorizar, dejar de estar en el sillón solo, ¿no? Dejar de escribir artículos filosóficos para gente, para muy pocos, e intentar aplicar la filosofía a la vida, ¿no? Entonces yo al final pude montar mi proyecto, en 2011 ya, pude montar mi proyecto junto con otros dos socios en aquel momento, de llevar un poco la filosofía al mundo de hoy, ¿no? Y en este caso a España, ¿no? De momento, ¿no? Era como meterla en la sociedad española, para la ciudadanía también, para todos, para empoderarnos y también para la organización y la empresa, ¿no? Que esto era algo bastante raro en aquel entonces, nadie estaba haciendo esto, nadie estaba llevando la filosofía al mundo de la empresa y la organización aquí en España. Y fue un momento bastante crítico para hacerlo, difícil, nos costó bastantes años entrar y que nos empezaran a contratar. Y poco a poco pues lo fuimos consiguiendo y a día de hoy estoy yo sola en el proyecto, colaboro con mucha gente, ¿no? Pero bueno, estoy yo en el proyecto porque a mí, bueno, como digo, ¿no? El proyecto siempre me ha movido mucho, los otros socios pues siguieron sus caminos hacia otro tipo de cosas y tal. Y, y no sé, estoy muy contenta porque cada vez siento que la filosofía se escucha más, cada vez siento que pensar se está poniendo de moda, en el buen sentido, que la gente está valorando y da importancia a pensar y reflexionar. Y eso es algo que siempre me emociona, ¿no? Y que la empresa y la compañía está también diciendo, bueno, es verdad, tenemos que pensar, ¿no? Replantearnos el mundo de otra manera, mira lo que está pasando, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo, no vamos a cambiar el mundo de esta manera, no vamos a hacer cosas buenas para la gente así, ¿no? Y brevemente ya esto es lo que quería contaros un poco de mi pasión, de lo que me mueve, de lo que hago, ¿no? Y con esa idea pues hago muchas cosas, ¿no? Trabajo con empresas, en diferentes programas, doy clase también, porque al final yo me he centrado mucho en el pensamiento crítico, que hoy os contaré un poco de esto, y en el diálogo socrático, que al final es una construcción colectiva, ¿no? Y son dos cosas que me mueven también mucho dentro de lo que yo aporto y nada, pues estoy aquí, nada, encantada de estar aquí. Creative Mornings es un evento que he seguido siempre, la verdad es que me hubiera gustado, sí, está genial, o sea, lo he seguido siempre. Me hubiera gustado hacerlo en presencial, pero bueno, a lo mejor ya a todos, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que hay. Lo bueno es que así podemos estar en contacto con gente que está más lejos, efectivamente. Y nada, no me voy a enrollar así más de la presentación, voy a contaros algunas cosas que he preparado para hoy. La verdad es que, bueno, el tema de procrastinación es un tema que os voy a compartir un poco lo que... 4 o 5 slides que... Espera un momento, que justo siempre me pasa esto en Zoom, cuando tengo el PowerPoint por ahí perdido, no lo, no lo identifica. Ya está. Eh, vale, estamos aquí. Bueno, me he vuelto a poner mi cara. Toda. Bueno, pues nada, cuando me invitaron a hacer este tema, claro, la procrastinación es un tema que yo había pensado muchas veces, ¿no? Y de hecho, en mis conversaciones con mucha gente salía, ¿no? Normalmente. Y bueno, estuvimos pensando y claro, muchas de las cosas que yo trabajo tienen mucho que ver con la procrastinación o con conceptos que están relacionados con la procrastinación. Y bueno, y aún así le estaba dando una vuelta y os voy a presentar pues una serie de ideas que son como hipótesis, quiero decir, cosas que yo os planteo, a ver si os resuenan de alguna manera, si tienen algún significado para vosotros. Y sí que me gustaría muchísimo que entrásemos en diálogo, ¿no? Que me dijeseis cómo lo veis, qué pensáis, si estáis de acuerdo un poco con lo que estoy apuntando, si no creéis que se sostiene, que todos pensemos en ejemplos, ¿no? Nuestros, de nuestro día a día, qué significa la procrastinación para nosotros, dónde la encontramos, es buena, mala. Y yo os voy a dar pues una serie de puntos que creo que son interesantes para ayudarnos a pensar, que es al final lo que siempre suelo hacer y lo que me encanta hacer, que es hacer que pensemos, ¿no? Os voy a hacer unas preguntas para empezar, a ver cómo lo veis. Porque yo me estaba haciendo estas preguntas
Y bueno, primero, una pregunta que para mí es recurrente y en los últimos tiempos mucho más es esta. ¿Qué hacía la gente cuando no había televisión? Y pongo televisión porque creo que es el primer... ni siquiera pongo cuando no había internet. O sea, me voy un poco como antes, ¿no? Es decir, antes de que hubiese televisión, bueno, había radio, pero yo creo que la televisión, como es el medio audiovisual por excelencia, el primero gran fuerte, supuso un cambio importante, ¿no? ¿Y nosotros no habéis pensado nunca esto? Bueno, hay gente que seguro aquí, a lo mejor hay gente que vivió cuando no había televisión y me encantaría saber qué hacíais. Grace, venga, ¿qué hacíais cuando no había televisión? ¿Puedes hablar o nos lo cuentas en el chat? No sé si quieres hablar, habla, por favor. Bueno, pues quizás había más vida en familia, porque uno estaba en casa y entonces yo era chica, ¿eh? O sea, soy muy grande, pero era chica cuando no había Sí, televisión. De ya, hecho, ya. en mi país yo nací antes que la televisión, imagínate. Pero bueno, los que éramos críos jugábamos mucho con los padres, porque no era tan habitual que trabajaran los dos, entonces, bueno, mamá, que era la que estaba en casa, jugábamos o me controlaba los deberes, se compartía más en familia. Se salía porque, bueno, uno salía y se salía en familia, éramos otro tipo de generación que no es la que es ahora, ¿no? Es decir, teníamos menos independencia los críos, dependíamos más de los padres o estábamos más en casa, pero bueno, era lo que había. Pero O sea, ¿tú yo crees? creo que se hacían más cosas, porque en la casa había que ocupar el tiempo con otra cosa. Ahí justo, es que eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Cuando pienso en estas cosas, pienso mucho, aparte de lo que estás diciendo, ¿no? De esa vida en familia, de esa comunicación, bueno, de ese tiempo que había que cubrir juntos, pienso mucho en la gente cuando tenía un tiempo libre y no estaba trabajando, que entiendo que la gente que trabajaba mucho y la gente que no trabajaba en casa, que también se trabajaba mucho, pero es cierto que probablemente en algún momento, pues, ¿qué se hacía, no? Yo muchas veces me planteo, claro, seguramente un niño o un chico o una persona que en un momento dado que no estuviera trabajando y no tenía televisión y tal, probablemente un libro seguro que lo Sí. cogía si le gustaba. Claro, o sea, es que... ¿Y ahora? ¿Cuánto leemos ahora? O sea, probablemente las personas que estáis aquí leéis bastante, pero yo hablo mucho de esto en otros foros y la gente no lee nada, ¿eh? O sea, lo digo porque yo doy clases a chavales de 19 años y a mí me dicen ellos sin problema que no leen. Entonces, esto es algo impresionante, a mí me impresiona, ¿eh? O sea, luego, otra pregunta que me hago, ¿no? Sobre este tema, y diréis, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, ¿qué nos ha hecho acostumbrarnos a la ansiedad? ¿Por qué pienso esto? Porque la procrastinación, en la visión negativa que hay de la procrastinación, es ese posponer tareas que tenemos que hacer. Luego hablaremos de diferentes significados, pero en un tipo de significado sería pues poner tareas que tenemos que hacer, que tenemos que llegar a ellas, ¿no? Tenemos incluso, muchas veces tenemos una fecha límite para entregar, ¿no? Y a lo mejor como no nos apetece o nos pone nervioso, o no sé, por diferentes motivos, exploraremos esto, las dejo, o sea, evito hacerlas, evito hacerlas y eso me pone nervioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, os digo yo, luego me contáis vosotros, cuando yo me dejaba un examen para el final, por poner un clásico ejemplo, yo me ponía muy nerviosa. Y me ponía cada vez más nerviosa, porque sabía que tenía menos tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que algunos de nosotros nos puede pasar esto y como que preferimos, esto me parece muy inquietante, preferimos a veces la ansiedad o el nerviosismo ese que nos pone un poco así como, ay, tengo que hacerlo, tengo poco tiempo, a lidiar con el esfuerzo o la disciplina que nos supone decir, no, voy a hacerlo ya. Es decir, ¿qué nos ha hecho estar en una sociedad en la que la ansiedad es algo tolerado y sabemos vivir con ello? ¿Por qué toleramos tanto estos sentimientos tan confusos? O sea, luego hablaremos de por qué en realidad somos una sociedad que no soporta estar en una situación incómoda, luego hablaremos de esto, pero a la vez nos hemos acostumbrado a tener como una ansiedad de fondo todo el rato, ¿me entendéis? Una ansiedad de fondo que a veces tiene que ver con que vivimos en un mundo con un montón de incoherencias, con que nos estamos cargando el mundo y seguimos aquí, bueno, estas cosas, ¿no? Esa ansiedad que puede estar ahí de fondo,
Luego pensaremos sobre esto. Sé que esta idea es más confusa, luego no sé si me habéis seguido un poco por dónde voy o podéis intuir, aunque por supuesto, lo esclareceremos y me diréis un poco cómo lo veis, ¿vale? Y luego otra cosa, otra idea muy importante, ¿no? Que es estas dos últimas preguntas, tienen que ver, ¿comprendemos el tiempo y los tiempos de las cosas? ¿Sabemos esperar? ¿Por qué no sabemos esperar? ¿No? O sea, para mí la espera es una de las cosas que, o sea, voy a confesar que desde muy pronto, filosóficamente, la espera era un tema que me interesaba muchísimo. Porque siempre veía que era un problema para la gente esperar. De hecho, cuando la gente está esperando, parece que está en problema consigo misma, ¿no? Parece que no está a gusto. Los niños no saben esperar y tienes un poco que enseñarles a esperar. Lo digo por mis hijos, que tengo que estar todo el rato transmitiéndoles que en la vida hay que esperar, muchas veces. Y que saber lidiar con esa espera es importante, ¿no? Y leía sobre procrastinación el otro día que mucha gente define la procrastinación como no entender bien los tiempos de las cosas. Y ahora también hablaremos de esto, pero yo creo que básicamente lo que hacemos hoy es a ciertas cosas que requieren un proceso y un tiempo no les damos tiempo. Y a otras cosas que a lo mejor necesitan una respuesta más o una disciplina, ¿no? De ponerte ya. En cambio, estamos ahí creando un estado extraño y dilatándolo hasta el infinito, ¿no? Y esa confusión de saber a lo que dedicar el tiempo y cómo dedicarlo y cómo saber exactamente en qué momento dedicar tiempo a las cosas, creo que es una de las grandes claves, ¿no? Nos hemos desconectado de los tiempos. Os pongo un ejemplo, una gripe, ¿no? O sea, hoy día, una gripe, cualquier enfermedad, no me refiero al COVID, no me refiero a una enfermedad grave, una gripe, un resfriado. Nos hemos acostumbrado demasiado a decir, no, esto no estoy enfermo, lo quiero pasar rápido, me tomo un paracetamol, me tomo cualquier medicina y ya está, ¿no? Y sigo. O sea, yo creo que las enfermedades también, y me refiero ahora a enfermedades pequeñas, son procesos del cuerpo. A lo mejor el cuerpo necesita descansar, a lo mejor necesita bajar el ritmo, a lo mejor necesita dormir un poco más esos días, ¿no? Entonces no escuchamos esas cosas y pasamos por encima de los procesos, de los tiempos. Entonces, bueno, era para enmarcar un poco temas que me vienen a la cabeza y ahora os daré pues, la línea un poco que yo os quiero presentar. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Os veo aquí muy serios. Vale, seguimos. Bueno, voy a explicar que para mí la procrastinación tiene que ver con tres cosas. Esas tres ideas os las voy a explicar. Y vamos a ver luego, pues eso, qué podemos hacer con esas ideas, cómo podemos revertir ese concepto o no, cómo podemos, bueno, sacar un poco de claridad. A ver, aquí. Bueno, a mí me gusta mucho poner obras y cuadros así para relajarnos mientras os explico un concepto. Me gusta mucho esta pintura en la calle de Bansky, que se llama un poco barrer debajo de la alfombra, ¿no? Meterlo debajo de la alfombra. Y vais a entender por qué pongo esta pintura. Bueno, sí, pintura en la calle, ¿no? Street art o como queráis llamarlo. ¿Y por qué lo pongo? Porque tiene mucho sentido con esto que os pongo, ¿no? La primera idea de hoy es entender que vivimos, esto sí que viene de mi cosecha, esto es un poco de las cosas que yo trabajo y que yo estoy como conceptualizando últimamente, que están enmarcadas dentro del pensamiento crítico. Entonces, un reenfoque que yo hago dentro del pensamiento crítico es entender que vivimos en lo que yo llamo, luego me diréis si estáis de acuerdo o no, no tenéis que estar de acuerdo conmigo, pero esto es una propuesta. Vivimos en la sociedad de la solución. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que estamos todo el rato obsesionados con el final del cuento, con los finales, con los resultados. Os lo pongo de muchas maneras para que lo entendáis, con los resultados, ¿no? O sea, no estamos pensando, no solemos quedarnos ahora lo explicaré, ¿no? No solemos intentar entender bien lo que nos pasa, el problema que tenemos, sino estamos ya deseando solucionarlo, incluso antes de haberlo entendido. Estamos obsesionados con solucionar, estamos obsesionados con cuando llegue esto, cuando llegue el verano, cuando pase la pandemia, entonces viviré, ¿no? O sea, ahora no, ahora estoy haciendo una especie de falsa obra de teatro en la que no estoy viviendo, no sé lo que estoy haciendo. Cuando adelgace, no sé, cuando me cambie de casa, cuando viva en la naturaleza, no lo sé, ¿no? Siempre, cuando cambie de trabajo, siempre estamos hipotecando nuestra vida a
a una nueva solución, ¿no? A un cambio de escenario que implica un final, ¿no? Un resultado. Porque, como digo, uno de nuestros principales problemas es que, y esto lo han dicho muchos pensadores, mira, Ortega y Gasset lo decía, no sabemos lo que nos pasa, ¿no? O sea, el problema es que no sabemos lo que nos pasa. Einstein, el problema que tenemos es que no sabemos cuál es nuestro problema. Muchísima gente y muchísimos pensadores a lo largo de la historia han señalado este punto que creo que hoy se hace más acuciante preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es mi problema en cada situación, en cada momento? Cuando uno se pregunta cuál es su problema, está incómodo, porque no nos gusta estar en un problema. Por eso saltamos a la solución, ¿no? Porque estamos incómodos, no estamos acostumbrados a habitar los problemas. Yo utilizo esta metáfora que es habitarlos. Y ahora viene lo de alfombra. ¿Qué significa habitar un problema? Pues quedarnos ahí, entenderlo, ser capaz de definir lo que nos pasa, explorarlo, mirar en sus habitaciones, mirar debajo de la alfombra, que está llena de mierda y no queremos mirar ahí, pues ahí hay que mirar también. En vez de esconder la mierdecilla debajo de la alfombra, como está haciendo aquí esta figura en la obra, mirar lo que hay debajo. Ir al baño, que a lo mejor a veces huele mal, no quieres ir allí. O sea, el problema, los problemas que tenemos, que estamos llenos de problemas, el ser humano está lleno de preguntas, de problemas, de inquietudes, de dilemas, de nudos, ponedlo como queráis. Retos, como se dice hoy día, para que no nos dé tanto miedo. No estamos acostumbrados a habitarlos, a quedarnos ahí, a estar a veces incómodos porque no sabemos la respuesta, no tenemos la solución, no nos gusta, nos provoca emociones negativas y no queremos estar ahí. Entonces estamos todo el rato saltando soluciones. Y ese saltar a soluciones nos provoca bastantes incomodidades y efectos negativos. Por ejemplo, que cuando no defines el problema bien y no sabes lo que te pasa, ¿vosotros creéis que lo podéis solucionar? ¿Creéis que podemos solucionar cosas que no están bien definidas, que no sabemos exactamente lo que es? Un poco difícil, ¿no? O sea, es un poco difícil a veces y pensar en esto, cuando trabajo con empresas pasa mucho, ¿no? Me lo comentan mucho. Muchas veces, como saltamos tan rápido a buscar la solución ante cualquier reto nuevo, no hemos pasado suficiente tiempo en el problema y entonces la solución la sacamos demasiado rápido y posteriormente, al cabo de un tiempo, nos damos cuenta de que no, de que ese no era el problema, de que nos habíamos equivocado, de que esa solución no sirve. Y ya hemos invertido dinero, ya hemos invertido tiempo, esfuerzo. Y es que esa solución no nos sirve. ¿Pero esto por qué ha sido? Porque no hemos parado suficiente en el problema. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Al final, aquí lo que estoy diciendo también de nuevo es la parada, ¿no? La parada para pensar, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Para mí el pensamiento crítico es la parada para pensar nos permite entender mejor la situación. Bien, primera idea la tenemos clara, ¿sí? Ya veréis cómo esto tiene, luego os explicaré por qué tiene mucho que ver también con la procrastinación. ¿Alguna pregunta, alguna cosa sobre esto? ¿Estáis de acuerdo más o menos? ¿No? ¿Sí? Comentarme algo. Es que yo hablar sola, sin que nadie me diga nada, me parece un poco duro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, te estoy escuchando, me está encantando. Yo tengo una pregunta. Venga. Para mí como lo difícil es saber cuánto hay que parar, ¿no? Porque a veces dices paro, pero puedo dilatarlo en el tiempo y no, y al final me enroco más de lo que realmente necesito o no es suficiente, ¿no? No le estoy dedicando el tiempo suficiente. Sí, genial, totalmente de acuerdo. Ese es uno de los... Siempre surge este tipo de situación, ¿no? Y de cuestión, ¿no? De dónde está el equilibrio, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues, o sea, yo tampoco tengo la respuesta para todas las situaciones. Lo que sí es cierto es que, o sea, mi mensaje aquí siempre suele ser en plan, si, o sea, con mi experiencia, ¿no? Cuando estamos o sea, cuando estamos un poco habituados a parar y a reposar, pero de una manera no rumiando, no viciándonos, ¿no? Cuando somos personas que hemos entrenado un poco el pensamiento claro, o lo estamos entrenando, lo entrenamos habitualmente, y paramos, hay un punto en que yo creo que sabemos que hay que seguir, ¿no? O los propios tiempos de la vida nos hacen avanzar, nos hacen seguir para adelante, ¿no? O sea, yo creo que sería, al final esto es eso, de cada situación es diferente, pero yo creo que quizá en general paramos demasiado poco, en general siempre paramos demasiado poco, siempre te puedes dar un minuto más, 2 minutos más. Y lo único que habría que tener en cuenta es
no enrocarse, efectivamente. O sea, el pensamiento viciado, ese que te hace rumiar en bucle, yo, por ejemplo, hablo de ese pensamiento como un dolor del pensar, o sea, es una manera de pensar errática. Entonces, siempre paramos poco, para un poco más, pero cuando veas que estás en bucle, sal de ahí, ¿no? Sería un poco como un poco no sé, la ruta, que ya ves, o sea, es una ruta pues que hay que ir viviéndola, ir practicándola. Yo no doy recetas, quiero decir, al final la filosofía o lo que yo transmito, o sea, lo que yo intento transmitiros no va de soluciones fáciles, ¿no? Todo lo contrario, va de hacernos, bueno, de asumir la complejidad, ¿no? Al final de asumir que somos seres complejos y que pues las soluciones fáciles, no sé, a nosotros no nos sirven, ¿no? Yo creo que en estos temas hay que asumir un poco, hay que ponerse valiente, ¿no? Y decir, venga, voy a asumir que a lo mejor tengo que estar pensando un poco más, pero voy a voy a evitar el bucle. No sé, por decirte algo. No sé si te, te sirve algo o... Pero bueno, súper buen tema, ¿eh? Luego si quieres, luego si queréis seguir hablando de esto, luego podemos continuar con Genial, esto. gracias. Gracias a ti. Vale, venga, voy a pasar entonces al siguiente punto, ¿vale? Porque cuando los tengamos todos, son solo tres, luego podremos como a lo mejor, ¿no? Entrar así mucho en diálogo y estará muy guay. Vale, vamos a la ética. ¿Por qué me parece que la ética es importante en la procrastinación? Luego lo ligaré todo para que lo entendáis todo. Me parece que, os lo voy a decir muy sincera, o sea, yo creo que cuando lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer está movido por valores muy fuertes en mí, lo hago. Y generalmente lo hago en el momento adecuado. O sea, sigo los tiempos de ese proceso. Y no hago procrastinación insana, no dejo de hacerlo, ¿no? O sea, y estoy todo el rato, ay, tengo que hacerlo, no pierdo el tiempo, lo hago. O sea, cuando yo tengo un valor, o sea, una tarea que tiene que ver con un valor muy fuerte de mío, o sea, que tiene que ver, o sea, que yo me creo esa tarea y creo que es importante para mí, porque está relacionada con un valor, con mi ética, la hago en el momento que tengo que hacerla. Pero suelo procrastinar, esto lo digo en mi caso, suelo procrastinar en las tareas que no me creo. O sea, las cosas que no creo, bueno, pues, pueden estar 2 años ahí paradas, que es que... Y claro, a todos nos pasa que a veces tienes que hacer cosas que no te crees mucho, ¿no? En la vida pasa esto a veces. Entonces, bueno, por ponernos así como ejemplos, a mí me pasa estas cosas, ¿no? Entonces, la idea más así, más abstracta que os quiero transmitir aquí es que de nuevo viene de mi trabajo, ¿no? En pensamiento crítico, y es que la ética siempre se ha entendido como algo que colocar después, ¿no? Es decir, yo tengo un dilema en mi vida, le doy una solución y bueno, luego resulta que después, cuando ya lo he solucionado, empiezo a pensar, oye, pero estoy siendo ético, pero esto que he hecho está bien, o en las empresas, ¿no? Sacan un producto y cuando ya está a punto de lanzar el producto, oye, pero este producto es ético, vamos a hacer algunos parchecitos para que este grupo de agentes no se subleven, ¿no? O vamos a oye, esto queda muy mal, vamos a hacerlo más ético, ¿no? Siento que la ética se ha entendido en la vida y en la sociedad y en el mundo en que vivimos, se ha entendido siempre como un añadido desde fuera. Como veis aquí en la frase de Adela Cortina, que es una filósofa española, dice, la ética no es un añadido desde fuera, corresponde a la autorrealización del ser humano individual y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí la ética está en ti desde el principio. ¿Qué quiere decir? ¿Que es innata? No. Pero quiere decir que como tú ves la realidad, como tú defines un problema, como tú enfocas las cosas, abordas un reto, pensar en cualquier situación, como tú abordas una tarea, todo lo que estás haciendo tiene ética. Todo lo que estás haciendo en todo momento está impregnada de tus valores. Entonces, tienes dos opciones aquí. O explorar tus valores, que es lo que yo propongo, autoconocerte, explorar tus valores, pensarlos, decir, a ver, pero ¿qué cosas doy yo importancia? ¿Qué es para mí importante? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo se definen? Si yo soy una persona que busca la igualdad, si yo soy una persona que busca la justicia, ¿qué significa para mí eso? ¿Y en qué acciones lo llevo a cabo? ¿No? O sea, os animo mucho a hacer ese trabajo de exploración de vuestra ética, de exploración de vuestros valores, de las cosas que queréis llevar al mundo. Porque si no lo hacemos, lo que suele suceder es que tomamos prestadas éticas de otros o las imperantes en la sociedad. Es decir, os pongo ejemplo, a ver si se entiende bien, porque esta idea es un poco compleja y quiero que se entienda bien.
O sea, yo creo que muchas veces en nuestra sociedad lo que ha sucedido es que al no hacer esa exploración individual de la ética, y mucho menos colectiva, o en colectiva en los grupos, en las empresas, hemos seguido una ética por inercia. Hemos seguido la ética imperante. ¿Cuál es la ética imperante? La del máximo beneficio. Claro, máximo beneficio, reducción, o sea, máximo beneficio con menos costes. Eso es lo que ha imperado hasta ahora. A nadie le ha interesado si estábamos destrozando el planeta, si estábamos cargando animales, si estábamos produciendo residuos que luego nadie podía deshacerse de ellos. A nadie le ha interesado esto. Hasta hace poco, digo. ¿No? O sea, es decir, lo que imperaba era máximo beneficio. Las personas, sí, medios. Las personas eran medios para conseguir un máximo beneficio. Siempre lo han sido. O sea, que ahora de pronto esté la persona en el centro es bastante reciente en la historia de la humanidad. O sea, me refiero a la historia de estamos hablando de la industrialización, desde la industrialización, ¿no? Y el capitalismo, desde que eso se imperó y se instauró en el mundo, el obrero, el trabajador, era un simple medio. Y nosotros hemos sido medios. Y somos medios. Somos consumidores, somos medios para un sistema que rula, rula, rula. Y lo que queremos es máximo beneficio. Máximo beneficio. ¿Cómo se traduce en nuestra vida? Queremos ser súper eficientes. Interesantísimo. Queremos estar todo el tiempo haciendo cosas. Todo el rato produciendo. Todo el rato siendo eficientes, eficaces. Todo el rato solucionando. De nuevo, acordaos de la primera idea. Todo el rato dando soluciones, dando resultados. Somos como, o sea, hemos sido considerados y nosotros a veces nos vemos así como máquinas. Cuando no estoy haciendo nada me pongo nervioso. No sé qué hacer. Miro internet. Porque me han dado una manera fácil también de no hacer nada, aparentemente, ¿no? Ahí como, venga, Instagram. Entonces, bueno, lo peligroso de no explorar nuestra ética es caer en las éticas que imperan en el mundo. Y entonces, claro, eso es complicado porque todas nuestras acciones están impregnadas con esa ética. Con la ética del máximo beneficio, del no puedes desperdiciar el tiempo, la ética del consumismo. Consumimos un montón, todos. Estamos impregnados por toda esa ética. Si en cambio paramos y nos cuestionamos cuál es nuestra ética, cuáles son nuestros valores, los definimos a ver, no estoy diciendo que te impongas valores, estoy diciendo que explores con honestidad en ti mismo y que saques lo que tú consideras el bien, lo que tú consideras bueno y que una vez que lo tengas claro y que es algo que va moviendo, se va cambiando, no siempre es estático, claro que no, o sea, esto es orgánico. Pero que una vez que lo tienes claro es mucho más fácil que tus acciones estén impregnadas por esos valores y por tanto que hagan las cosas en el momento que debes hacerlas. Esto también, bueno, por ponerme así más terrena, o sea, más tocando tierra, ¿no? Y con ejemplos, yo qué sé, yo al final pensaba estos días, ¿no? En muchas cosas de mi vida que he procrastinado durante un cierto tiempo, ¿no? Como por ejemplo escribir, bueno, ya voy a meter la cuña publicitaria, como dice Berto aquí, Ryanair. A ver, bueno, estoy escribiendo un libro, estoy acabándolo, de pensamiento crítico, y yo lo de escribir lo he procrastinado muchísimo tiempo, pero un montón, ¿no? Pero procrastinar en el mal sentido, ¿eh? Quiero decir, tenía tiempo, podía haberlo hecho. Bueno, en mis 20, o sea, voy a poner aquí a contaros mi vida, en mis 20, por ejemplo, cuando tenía 20 y tantos, madre mía, yo no sé qué hacía, pero perdía el tiempo de una manera, o sea, yo siempre lo pienso, ¿qué hacía cuando tenía 20 años? ¿A qué me dedicaba? Seguramente a divertirme, ¿no? Pero aparte de eso, yo tenía ya, pues yo ya estaba metida en el mundo de la filosofía y tenía muchísimas inquietudes, ¿no? A nivel filosófico. Pum, tenía libretas llenas de ideas y llenas de cosas que quería realizar y no conseguía la disciplina, ¿no? Para realizarlas. Estaba como demasiado dispersa, demasiado desenfocada con muchas historias. Y me costó mucho poder implementar una serie de disciplinas que me ayudaran a crear, ¿no? Seguro que muchos de vosotros estáis metidos en tareas creativas. Las tareas creativas exigen una disciplina, ¿no? Pero el impulso creativo está ahí, ¿no? Yo lo tenía, lo que pasa es que no conseguía disciplinarme para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como lo tenía tan claro, como lo tenía hierro dentro de mí, metido, nunca dejé de intentarlo. Luego hablaremos de esto. O sea, nunca, jamás he dejado de intentar hacerlo hasta que lo estoy haciendo. O sea, yo nunca he dejado las cosas que he tenido súper claras, así como os he dicho antes, que lo que no he tenido claro o las cosas que no tienen nada que ver con mis valores ya pueden estar ahí cogiendo polvo años. Lo que está con mis valores, lo que está alineado con mi ética, con las cosas que para mí son importantes, con mi bien, nunca dejo de intentarlas. Aunque no las consiga, me refiero, no estoy hablando de conseguir un resultado, estoy hablando del proceso, ¿eh? O sea,
no dejo de intentar estar en esos procesos. Esa es una de las claves también, que luego hablaremos de esto, ¿no? Esa persistencia. La persistencia es súper importante, yo creo que es lo más importante en la vida. Bueno, vamos a avanzar a la última idea, ¿vale? Y seguimos hilando esto que estoy diciendo de la persistencia con lo último, para que entendáis un poco todo el conjunto. Y esto me parece muy interesante porque o sea, muchas veces también se ha asociado la procrastinación al perfeccionismo, ¿no? Seguro que habéis oído esto a veces, ¿no? O sea, o os sentís así en algunas ocasiones. El procrastinador es alguien que a veces es demasiado perfeccionista y por eso mismo como que no se quiere enfrentar a la tarea, ¿no? Por esos miedos de no hacerlo para cumplir sus estándares, para no llegar a su nivel, ¿no? Al nivel que esa persona, o porque ese eterna valoración y constante modificación de todo, pues a veces es incómodo, ¿no? Para estar ahí y no le hace, pues a lo mejor avanzar, ¿no? Entonces voy a dar algunas ideas sobre esto. Creo que este problema también viene de, o sea, el perfeccionismo, cuando alguien dice yo soy muy perfeccionista, cada vez que alguien dice esto, y mira que yo también lo he dicho de mí muchas veces y sobre todo cuando era más joven y tal, pero la palabra le he cogido bastante tirria y ahora veréis por qué. Me da la sensación de que solo está el ego y el narcisismo ahí. O sea, quiero decir, ¿qué nos interesa? ¿Ser el mejor escritor? ¿Ser el mejor dibujante? ¿Ser el mejor creativo? ¿Ser el mejor diseñador? ¿Ser mejor que nadie? ¿Hacerlo que te idolatren? ¿Que te adoren? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que te parece interesante del proceso creativo? A todos nos ha pasado, ¿eh? No estoy diciendo que yo no haya sentido eso nunca, ¿no? Pero yo me cuestiono, ¿qué quiero ser? Quiero ser la hostia, ¿no? Quiero ser aquí la mejor escritora del mundo. Pues a lo mejor sí, ¿no? Una parte de mí, claro que lo quiere ser. Pero perderse en eso es caer en el ego y en el narcisismo más puro, ¿no? O sea, y al final eso es horroroso. O sea, es precisamente de nuevo hipotecar tu vida al resultado. Estar obsesionado con el final del cuento. Es otra vez volver al punto 1, ¿no? Acordaros. Es perder el ser capaz de disfrutar del camino y estar en el proceso. El proceso creativo es un proceso, y el proceso de hacer una tarea es un proceso a veces incómodo, ¿no? A veces no estás. Cuando yo me ponía a escribir antes, ahora no, porque tengo la rutina metida, ¿no? O sea, que ahora estoy en esa rutina donde ya haces algo también bueno, que ya tienes esa práctica, ¿no? Y ya estás ahí, pues unas horas al día estás haciendo eso, ¿no? Entonces ya aguantas mejor las diferentes emociones que te vienen. Pero cuando yo me ponía a escribir hace unos años, sentía mucha tensión. Yo creo que la gente que haga diferentes tareas creativas, seguro que me entendéis. O sea, me ponía y sentía tensión, me ponía muy nerviosa, hay una tensión ahí, porque siempre cuando uno se enfrenta a una tarea creativa está una parte del que quiere escapar y huir, salir corriendo y no hacerlo, y otra que quiere hacerlo, ¿no? Y esa tensión constante es dura, ¿eh? El creador siempre, o sea, está en esa tensión que, bueno, luego me contaréis si lo sentís así o lo sentís así, ¿lo habéis sentido así de alguna manera o parecido? Sí. Yo creo que es algo que, vamos, es bastante universal, ¿no? Cada uno lo puede expresar, yo lo he expresado con tensión, pero de otras maneras se puede expresar también, pero genera un poco de ansiedad también a veces, la página en blanco, ¿no? Famosa, o el lienzo en blanco, ¿no? O sea, para la gente que pinte o crea, además, o sea, que diseñe o pinte. Entonces, o sea, lo que creo al final es que nos hemos mirado demasiado al ombligo, ¿no? Y estamos en una sociedad de nuevo que nos alimenta ese mirarnos al ombligo, mirar Instagram. ¿En qué consiste básicamente? Pues eso, en mirarse al ombligo. Entonces, claro, nos vamos a caer al charco como Narciso y nos vamos a ahogar. O sea, se trata de todo lo contrario. Se trata de nuevo, y ya hilo todas las ideas, y así veis el cuadro completo de mi propuesta. Se trata de parar a pensar y a sentir y a ser, o sea, parar, ser capaz de asombrarte ante la realidad, o sea, de ser capaz de percibir lo que hay delante, y es asombroso lo que hay delante, ¿no? Entonces, en ese asombrarnos hay preguntas, hay dilemas, hay dudas, hay proyectos, hay tareas, claro. Involúcrate en el proceso, ¿no? Persiste en el proceso, disfruta el proceso, habita el problema, habita el proceso. Mira en el proceso, mira en las habitaciones que no te gustan tanto, mira debajo de la alfombra, habita el proceso, disfrútalo, vívelo y no te obsesiones con el resultado. Y es que además, como decían los estoicos, a mí me voy a poner muy estoica, es que no depende de ti. O sea, el resultado o lo que sea que venga después no depende de ti. O sea, lo único que depende de ti es tu intención
tu acción, tu persistencia, eso sí depende de ti completamente, 100%. Fijaos, o sea, es importantísimo saber que el que yo me ponga a hacer un proyecto o una tarea depende de mí al 100%. O sea, mi intención, mi acción. Y todo lo demás no depende de mí para nada. O sea, lo que pase con esa tarea, que el resultado sea admirado por otros, que el resultado sea mejor o peor. O sea, yo puedo poner mis medios y mi esfuerzo para que ese resultado sea bueno. Y eso sí está bien, buscar la virtud, ¿no? Sería también lo que los estoicos dirían. Busca la virtud. Busca hacer las cosas bien para ti. Pero no estemos todo el rato, ¿no?, con esa mirada externa, ¿no?, con esa obsesión por el resultado, ¿no? Yo creo que al final la procrastinación, que durante años ha sido una palabra muy negativa y sigue siéndolo, ¿no? O sea, para todo, así en general, ¿no?, de manera coloquial, es una palabra negativa. Solo existe precisamente, y esta es la propuesta también ya en breve, la procrastinación solo existe porque estamos en una sociedad que nos hace ser productivos todo el rato y producir todo el rato. O sea, en una sociedad donde la producción no está en el centro, no existe la procrastinación, porque cada tarea tiene su momento y su tiempo para hacerla. ¿Entiendes? Y en una sociedad en la que no existe una cultura de la eficiencia, no existe la procrastinación. Esto es algo que he estado reflexionando bastante y creo que tiene su sentido. Luego, si queréis, lo hablamos un poco más. Otra cosa importante, la mala procrastinación viene de no estar alineado con tus valores, de que hay un desajuste raro entre tus valores y las tareas que estás haciendo. Así que cuestiónalo, o sea, cuestiona qué tareas estás haciendo y si las tareas que estás haciendo tienen que ver con tus valores. Y si tienes claro algo que quieres hacer, algo, pues eso, algún proyecto personal, algo más artístico, más creativo, y estás procrastinando, tienes que fijarte mucho en el proceso, tienes que fijarte mucho en lo que te mueve, en los valores que te mueven, y tienes que insistir en eso, tienes que insistir en ese desasosiego, ¿no? O sea, sé un poco resiliente, ¿no? Aquí ya lo uno con el siguiente tema, o sea, sé un poco resiliente, concéntrate en esa tarea, disfruta el proceso y quédate ahí, ¿no? Y yo creo que esas eran un poco algunas ideas que os quería plantear hoy. Como veis aquí me encanta la frase de Marco Aurelio, porque habla mucho de la persistencia al final, ¿no?, y de la fortaleza. Es vergonzoso que en una vida en que el cuerpo no se rinde, tu alma se rinda a la primera. O sea, me parece una frase muy bonita y que tiene muchas implicaciones. ¿Cuántas veces nos hemos rendido? Todos tenemos días malos, días malos y rachas malas y de todo, pero hay que insistir, ¿no? O sea, en la vida hay que insistir en vivir, ¿no? Hay que seguir viviendo, o sea, al final es eso, ¿no? Y no te rindas, tu alma no tiene que rendirse. Tu alma, tus valores, tus ilusiones, tus proyectos. Pero eso, cuidado, reenfocándolo, no a lo que nos exigen desde esta cultura, ¿no? O sea, no obsesionándolos con el resultado, obsesionándonos con nuestro narcisismo, con ser los mejores, con producir un montón, con estar todo el rato produciendo, ¿no? Sino respeta los tiempos de cada cosa, ¿no? Probablemente la mejor procrastinación sea aquella que me ha hecho que las tareas que no me interesan absolutamente nada, que no están alineadas con mis valores, no las haga nunca. Porque ¿para qué voy a hacer eso? Y es verdad que a veces hay que hacerlas, ¿eh? No voy a ponerme aquí, a veces hay cosas que no están alineadas con uno, pero ahí están, ¿no?, los dilemas de la vida que uno tiene que valorar, ¿no? Y bueno, aquí os repongo el resumen un poco de cosas de ideas que os he ido dejando. Practica el autoconocimiento, explora tu ética, persiste siempre, cultiva la humildad, y es eso, ¿no?, lo que os decía del perfeccionamiento. Creo que hay que ser más humilde y eso nos permitirá abrirnos a la creación. Es que es eso, o sea, creo que la creatividad sale de la humildad, fijaos. Disfruta el camino y asómbrate.